Sí, Andrés, lo que estábamos contando es que hay un borrador de decreto del Ministerio de Trabajo que se conoció en las últimas horas, según el cual el dinero que han ahorrado las personas que están cotizando en los fondos privados de pensiones, que suma 25 billones de pesos, algo así como 6.700 millones de dólares, tendría que ser girado en 15 días a Colpensiones. Y hay quienes dicen que eso podría llegar a ser ilegal. Para hablar de este asunto y para tener claridad, hemos contactado a uno de los mayores expertos en el tema en Colombia. Se encuentra en Bélgica porque es profesor de la Universidad de Lovaina, es uno de los miembros de Hartman Asociados y es justamente el doctor Kevin Hartman. Doctor Hartman, gracias por estar en Tarde Pero Llego de la FM. Hola Iragorri, saludos a usted, a Marín, a Nieto y a Eva. ¿Cómo están? Bueno, pues todo muchas gracias, hombre, muy amable, doctor Hartman. Todo muy bien. Bueno, cuéntenos porque claro, esto preocupa a miles y miles de colombianos. Si ese decreto llegara a expedirse, ¿sería un decreto legal o sería un decreto ilegal? Claro, Juan Carlos, yo creo que sería un decreto ilegal porque contradice un articulito de la reforma pensional que es el 76. Ese artículo, a diferencia de toda la otra reforma pensional, de los otros 95 artículos de la reforma, sigue vigente por expreso mandato de la Corte Constitucional. Acuérdese, Juan Carlos, que el año pasado la Corte, en un auto muy famoso que es el 841, suspendió los efectos de la reforma pensional, salvo en dos artículos. Uno, el 12, que es en el que las personas que entramos al nuevo régimen escogemos una administradora de complementaria de ahorro individual del segundo pilar, y el segundo es este artículo 76, que es una ventana de oportunidad para los colombianos a los que se les hizo tarde para trasladarse entre una AFP y Colpensiones. ¿Se acuerdan, Juan Carlos, que desde el 2008 ha habido un trancón judicial gigantesco? Hay más de 150.000 procesos en jurisdicción laboral, que lo que ha hecho es, insisto, un trancón gigantesco allí, de gente pidiendo que por favor los trasladen de una AFP a Colpensiones porque se les pasó el tiempo para trasladarse. En Colombia la ley 100, las reglas son básicamente que usted se puede trasladar entre uno u otro régimen hasta faltando 10 años para poderse pensionar. Y a la gente se le pasaba el tiempo, o porque se le pasaba, o porque básicamente tenía información incompleta, o porque sencillamente los estafaron a la hora de afiliarlos a una AFP o a Colpensiones o lo que sea, y solicitaban el traslado. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Desde hace muchos años se ha venido insistiendo en abrir una oportunidad de traslado para que esas personas que están en este momento en jurisdicción, que están congestionando la justicia, puedan trasladarse sin necesidad de ir a un juez y pagarle un abogado, etcétera. Así ustedes congestionan 150.000 procesos. A hoy, desde el momento en que ese artículo fue expedido, es decir, desde el 2024, se han trasladado 125.000 compatriotas de una AFP a Colpensiones. Pero ¿cuál es el truco ahí? En condiciones normales, ese traslado implica un traslado de toda la plata de la cuenta de ahorro individual de la persona que estaba en la AFP a Colpensiones. Pero en la reforma pensional se entendió que era más prudente que esa plata se mantuviese en la cuenta de ahorro individual de la persona, así la persona ya se haya trasladado a Colpensiones, hasta que se pensionara. ¿Con qué objetivo? Con dos objetivos. Por un lado, no distorsionar el mercado de capitales, que es la plata en la que está invertida, pues los ahorros de las personas que están en esa situación, y por otro lado, pues que no existiera tampoco un problema fiscal que se podría presentar en el momento en que se trasladaran todos esos recursos al mismo tiempo. Entonces, una ley vigente. El proyecto de decreto, que es una ley de inferior jerarquía normativa, pretende contradecir ese artículo 76 de la reforma pensional. Y eso es lo que lo hace ilegal. No es un problema de robo, ahí no se van a robar ninguna plata, esa plata iba a llegar de todas maneras a Colpensiones tarde o temprano, sino es un problema de estricto cumplimiento de la supremacía de la jerarquía legal. Ahora, lo curioso es que sea el mismo gobierno que esté contradiciendo la ley que ellos mismos hicieron aprobar en el Congreso en la reforma pensional. Eso es lo que también es reprochable, Juan Carlos. Doctor Hartman, seguramente luego Juan Carlos insistirá sobre ese punto que estabas hablando, además que me parece muy importante lo que estás diciendo, que es una contradicción dentro del mismo gobierno. Pero para todos aquellos que pues estos temas económicos, a la hora de explicarlos, sobre todo un economista, hay palabras que nos quedan un poco fuera de contexto y no entendemos muy bien. Para darle tranquilidad me quedo con algo que has dicho. Esto no se trata de robar los dineros que de alguna manera iban a llegar a Colpensiones, porque ha habido políticos, no voy a decir nombres, pero que sí han salido a señalar eso del gobierno y eso al final crea un poco de pánico. ¿Le damos tranquilidad entonces a los ahorradores? Eva, pues siempre va a haber en estos tiempos de posverdad a las personas que pueden ser llamadas indiferentes a la verdad.
son personas que pescan en río revuelto y probablemente crean un pánico donde no existe. Esa plata iba a llegar tarde o temprano. Cuando la persona se pensionara, Eva, esa persona que solicitó el traslado y que voluntariamente quiso trasladarse de una AFP a Colpensiones, a ellos no le importa la propiedad de sus recursos a esa cuenta de ahorro individual, porque esa plata el traslado de esa plata es la condición para que le reconozcan que ahora están Colpensiones. Esa persona básicamente buscaba cambiar esa plata por cobijarse por el régimen de Colpensiones. Entonces, tarde o temprano iba a llegar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es hacerlo contradiciendo la ley que ellos mismos hicieron aprobar y contradiciendo los argumentos que llevaron a que en esa ley se estableciera específicamente que esa plata no se podía trasladar de buenas a primeras y menos en 15 días, porque eso generaría unos problemas gigantescos. Ese es el gran problema. Sí. Pero el problema de robos y esa plata iba a llegar a Colpensiones. Pero se puede usar otro término que es como más tranquilo, es liberar unos recursos, y eso lo puede usar el gobierno para otros fines. ¿Eso es legal? Claro, entonces, ¿cuál es el tema allí? Acuérdese que el sistema de Colpensiones hoy en día es deficitario. Eso quiere decir que no tiene suficiente plata para pagarle a los 2 millones de pensionados porque no hay suficientes cotizantes cotizando al mismo tiempo para pagar esa pensión. Así funciona el esquema de Colpensiones. Usted paga, joven, hoy, y parte de lo que usted paga de su cotización va directamente al bolsillo de los pensionados. Pues no existen suficientes jóvenes en Colpensiones para pagar la mayoría de los pensionados que están allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como hay un déficit allí, pues el Estado tiene que pagar esas pensiones con plata del presupuesto público. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. El Estado no simplemente puede decir, ¿sabe qué? Yo no pago esas pensiones. Paga esas pensiones. ¿Y a cuánto asciende ese déficit? Aproximadamente 20 billones de pesos. Déficit del sistema de Colpensiones que tiene que entrar a pagar con el presupuesto nacional. ¿Qué pasa si esa plata la trasladan en 15 días? Si a usted le llegan 25 billones de pesos a Colpensiones y su déficit es de 25 billones de pesos, pues, ¿qué es lo que pasa durante esa vigencia, durante ese año? Pues nada, pues usted deja de tener el déficit, lo cual implica que Colpensiones deja de pedirle plata al presupuesto nacional y libera esos 25 billones de pesos para que con esos 25 billones de pesos se puedan destinar del presupuesto nacional, de los impuestos de los colombianos, a otro tipo de rubros, a otro tipo de necesidades. Eso sí es lo que puede estar ocurriendo. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el objetivo de este borrador, de este decreto? O sea, lo que usted estaba explicando ahorita, obtener recursos para poder pagar, ¿me quedó claro eso o estoy perdido? Yo creo que eso es más o menos la lectura que yo tendría, y es, acuérdese que el presupuesto general de la nación está desfinanciado. El gobierno está desesperado por encontrar recursos para evitar tener que hacer lo que está haciendo en este momento, que es una irresponsabilidad, eso todo el mundo lo sabe, y es pagar la tarjeta de crédito del Estado con más tarjetas de créditos. Eso va a terminar explotando los intereses que tienen que pagar los colombianos a futuro. Eso es una delicada situación fiscal. No, doctor, pero entonces, ¿de dónde puede sacar eso? No nos trate de responsables a quienes hacemos eso. Eso se va solucionando, doctor. Bueno, expertos como usted, doctor Harman, dicen no tienen posibilidades de que pase, de que se puede caer en las Cortes. Si llega a pasar en las Cortes, un colombiano está ahora... El señor del taxi está manejando y dice, ¿qué hago ahora? Entonces, ¿la llevo a Colpensiones? ¿Qué debo hacer? ¿Usted qué le recomienda? Si el señor del taxi se acogió a la ventana de la oportunidad de traslado, que lo haga. Y ya le aprobaron su traslado, a esa persona en realidad le es indiferente qué pasa con esos recursos, porque a lo que le interesa en realidad es cobijarse con las reglas de Colpensiones, del régimen de Colpensiones, no cobijarse con las reglas de los fondos privados de pensiones. Esa persona en realidad es un poco indiferente frente a los recursos de esa plata. Pero ahora, lo que tenemos que pensar es la irresponsabilidad que implica gastarse una plata que la ley misma sugiere que tiene que ir entrando en una cadencia distinta, en una cadencia temporal diferente a que sea de un solo sopetón en 15 días por el desespero que existe por encontrar recursos a toda velocidad. Ahora, claro, las Cortes colombianas, pues yo obviamente soy muy respetuoso no solamente de ellos, sino que los admiro, los respeto, y yo sé que pues ellos van a actuar en derecho, pero es que esto es bastante clara la ilegalidad, o sea, el decreto no puede contradecir la ley, eso es un principio de jerarquía normativa. Iragorri, usted estudió en el Rosario, usted sabe muy bien ese sí. principio. Pues eso dice, ¿no? Se la pasara como fondo del billar, pero... No, usted en el billar está ahí, en el billar está el principio que un decreto no puede derogar una ley, ahí estaba. Pero claro, eso está claro, Doctor Harman, no me voy a colgar, porfa. Fue un alumno que tengo una consulta sobre...
Perdón, Juan dígame. Carlos, no, perdón, es que tengo una consulta muy importante sobre si con la plata de mis pensiones puedo pagar la tarjeta de crédito, pero atiéndame por el No. privado, por favor. Oiga, doctor Hartman, pero mire, hay una cosa cierta y de eso se ha venido hablando hace años en Colombia y en muchos países, y usted lo mencionaba. La mayor parte de los sistemas pensionales del mundo no se pueden financiar porque no hay suficiente gente joven cotizando, por un lado, por otro lado, porque cada vez la expectativa de vida es mayor. La gente está vuelve mucho envejeciendo más la vieja, población, ¿no? Hay que pagar las pensiones, claro, es mucho más, hay que pagar las pensiones durante más años. Con esta reforma pensional que se ha aprobado, ¿usted cree que queda más o menos resuelto el problema en Colombia, por lo menos por unos años? Aquí estoy haciendo una pregunta ya más macro, digamos, del problema de fondo. ¿Usted cree que ahí hay una solución o no la hay? Mire, Juan Carlos, yo creo que esa reforma es un paso en la dirección adecuada a la situación catastrófica que teníamos con la Ley 100 del 93 en materia de pensiones. Pero es un paso en la dirección adecuada que no implica que resuelve de fondo todos los problemas. O sea, eso es bastante claro. La ley necesita una serie de ajustes importantes, no solamente para asegurar la sostenibilidad del sistema, sino también para asegurar que la gente vuelva a confiar en el sistema. Uno de los problemas de la ley 100 que tenemos en Colombia, de ese régimen privado, régimen público, me traslado, no me traslado, es que todos hemos tenido en nuestra familia o en nuestro barrio a una persona, conocemos a alguien que se ha sentido o estafada, o se ha sentido ninguneada, o se ha sentido oprimida por el sistema que tenemos, y eso crea una desconfianza gigantesca. La gran apuesta del nuevo sistema tiene que ser garantizar una confianza en la gente que cotiza a la seguridad social, porque es la única manera en que el sistema se puede sostener. Ahora, hay que hacer reformas, por supuesto, hay que pensar en la edad de pensión, hay que pensar en la fórmula de liquidación de... Bueno, está el doctor Hartman. Sí. Creo que estaba por se el... nos fue la... Creo que se autodespidió iba por o la- le iba por la están llamando circunvalar. del gobierno. Iba en por la este momento. circunvalar. Sí, no, ¿verdad que está está llamando al venido? ministro. Ah, ya. Lo está llamando el ministro de No, Trabajo a decirle que no, muchos Sí, yo saludos, creo, le ya están me llamando de avisó. gobierno en este momento para jalarle las orejas. No tiene por qué, además. Privado. Ahí volvió. Bueno. O de pronto pues ahí el mismo está. ministro le está llamando para preguntarle que qué hace él con sus pensiones, que también puede ser. También puede ser que el doctor Antonio Sanguino lo esté llamando a preguntarle o el presidente Petro, ¿no? Uno no sabe, claro que usted piensa pendiente a ver qué va a pasar con la pensión. Pero bueno, es Kevin Hartman, abogado especialista en pensiones, es socio de Hartman Asociados y profesor de la Universidad de Lovaina en Bélgica, desde donde nos está atendiendo. Doctor Hartman, gracias por haber estado en tarde, pero llego de la FM y por habernos aclarado tantas dudas. Gracias, Iragorri. Chao, Marín. Chao. Espera, antes de Nico, que se chao, me vaya, Eva. doctor Hartman, una última que le tengo yo. Porque este capaz, que es de los nuestros, Iragorri, y él está cotizando en Bélgica y no está cotizando aquí. ¿De dónde está cobrando las pensiones el doctor Hartman cuando se jubile? No, yo cotizo en las dos, querida Eva. Además, tú tienes una ventaja, Eva. El convenio ¿Qué? americano de seguridad social cubre las cotizaciones que tú hiciste en España y las cotizaciones que hiciste en Colombia para que no pierdas esas cotizaciones. Ten en cuenta eso, Eva. Pero Mira Eva tú, ya mira, tiene- no, es más, Eva ya yo sí tiene que su lo voy a futuro llamar después para asegurado. hacer una consulta interna. Bueno, Bueno, doctor Bueno, Hartman, muchas querido. gracias. Gracias de verdad. bueno, hasta luego. Gracias. Un Chao, placer.